Sebastián, ¿cómo estás? Rodrigo y Sergio desde ATP, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto siempre estar en contacto. Seba, la gestión Hapkin se ha caracterizado por tener mucha presencia del Estado en la calle. Te voy a ir un poquito al grano, al hueso, y después vamos a hablar un poco de gestión. Pero, ¿qué significa que haya un sello partidario como La Libertad Avanza que propone achicar el Estado en Rosario? ¿Qué significaría? Mira, hay dos planos en los que tiene impacto la presencia o no presencia en algunos aspectos del nivel nacional bajo este nuevo signo, ¿no? De la libertad avanza. Te diría uno positivo y después este último que marcas. El positivo es la coordinación en materia de seguridad. Ujú. Y con honestidad intelectual lo decimos, y con el aprendizaje de la primera gestión, donde eso no ocurrió, más bien ocurrió todo lo contrario, hubo un abandono total. Entonces, no te digo por el número, por esas cuestiones que debatimos siempre, sino por la calidad de la intervención y por el nivel de coordinación Ujú. que se logró bajo un comando unificado que tiene en el centro, te diría casi que al mismo gobernador y obviamente al ministro de Seguridad. Entonces, en ese plano ha habido, y nos hemos permitido algunos avances, inclusive también en materia de ir urbanizando algunos barrios con algún pequeño aporte Ujú. nacional. Ahora, en materia de obras se nota mucho la ausencia. A ver, no se nota tanto como se nota en el conurbano, donde era total, donde la presencia nacional te cubría desde cloaca y iluminación y pavimento, es decir, las Ujú. intervenciones que normalmente hace un municipio, en el conurbano las hizo siempre o mucho más nación, y creo que eso es lo que ha quedado muy al descubierto en esta etapa. En nuestro caso tiene que ver con el descuido de la circunvalación, tiene que ver con la paralización demasiado extensa. Ahora hay una promesa y un horizonte donde la obra del Monumento a la Bandera, por ejemplo, se va a retomar. Esperemos que se cumpla. El gobernador dijo que si efectivamente eso no se cumple, lo va a asumir la provincia, como ya está asumiendo incluso algunas tareas en rutas nacionales. Pero se nota esa falta en cuestiones muy elementales que sí o sí corresponden a la jurisdicción nacional. Y el otro plano donde se nota mucho es a nivel de la salud pública. Ahí sí, te lo puedo decir con toda claridad, nosotros tuvimos un 2024 donde afrontamos con 1.500, 2.000 millones de pesos gastos en medicamentos costosos con presupuesto municipal. Yo creo que debe haber sido el único municipio en el país, porque una red municipal de salud en el resto de la Argentina prácticamente que no existe. Y eso sí se sintió con mucha fuerza. Y por supuesto en el transporte. Ahí vale también, ustedes lo saben tan bien como nosotros, Ujú. porque en nuestras cuentas municipales ese aporte nacional, y pasa lo mismo en Ciudad de Santa Fe, en Paraná o en Córdoba, en cualquier ciudad importante del interior, ese retiro del subsidio nacional se siente en las cuentas municipales porque lo hemos asumido todos, y ese efecto, en definitiva, es dinero que se aplica ahí, a pesar de que el tributo, que es el impuesto a los combustibles, lo siguen cobrando, ¿no? Se vuelca Ujú. exclusivamente al AMBA. Así que ese es el claro oscuro que tenemos en relación a nacional, al nivel nacional, en este cambio de gobierno. Es interesante este punto porque, a ver, estoy haciendo cuentas rápidas. Vos me podrás dar el dato de cuánto significa el subsidio al transporte, pero estamos hablando de por lo menos 6.000, 7.000 millones de pesos, digamos, que está afectando la política de Milei a Rosario. Sí, y un poco más también. Insisto con esto, el recurso, la ley está creada para que se aplique en ese fondo compensador a nivel nacional. No se aplicó, se quitó y solo se dejó para el área metropolitana de Buenos Aires. Y insisto, es una gran injusticia que arrastramos desde el gobierno, gobiernos anteriores también, y por supuesto que este gobierno no corrige eso. En definitiva, el ciudadano del interior está contribuyendo con el impuesto a los combustibles y solo lo recibe quien vive en el área de los 40, 50 kilómetros alrededor de la capital federal. Entonces, bueno, es una injusticia que se prolonga y que la padecemos, obviamente, pero digo, tampoco nos estamos quedando en llorar o en lamentarnos
o en solo quejarnos. Digo, estamos haciendo ahora una inversión, por eso también yo reconozco que es un valor que hay que cuidar, el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, porque así como digo que la concentración de recursos en el área metropolitana de Buenos Aires se solapa con ese equilibrio que nos permite, entre otras cosas, ahora sí, a partir de algún ordenamiento de cuentas que hicimos, poder comprar colectivos. Están llegando ahora, están en mora algunas terminales que han sido adjudicadas de entre 60 y 80 colectivos que van a ir llegando en los próximos días y que van a mejorar la frecuencia, porque no nos queremos quedar solamente en materia de transporte con esta cuestión de la injusticia histórica que se ha consagrado ahora también con este gobierno, sino también poder dar un paso adelante en esta materia. Así que bueno, esa es la evaluación que te puedo hacer a 15 meses de esta nueva realidad también que vive la Argentina, pero con una ciudad que en sus temas más importantes está mucho mejor. Eso también lo quiero decir, y ahí la confluencia con el nivel provincial está teniendo un impacto en la calle como no se ha visto en los últimos 10, 15 o 20 años. Sebastián, Sergio Ferreira te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Sergio. Quería profundizar un poco sobre esto último que habías mencionado y no quedarse en la queja, es más o menos, redondeando palabras, es lo que dijiste. A mí como votante de otra fuerza política que no es la que gobierna a nivel nacional, a mí me pasa que es verdad, no hay que quedarse en la queja, pero también me parece que no hay que dejar soslayado, no hay que dejar ahí nomás el hecho de que no se está cumpliendo con una ley, digamos. Hay cuestiones que el gobierno nacional está pasando por encima, en el caso de distintas ciudades, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Rosario, provincias, si querés, pongamos Entre Ríos en ese sentido, y que tiene que ver con que, más allá de no quedarse en la cuestión de, bueno, nos quejamos y no llegan los fondos, hay que hacer foco también en que se está incurriendo en una ilegalidad el hecho de que no lleguen los fondos nacionales a las ciudades. Sergio, pero no solamente una cuestión formal legal, comparto lo que decís. Nosotros además hemos impulsado una modificación también a la ley para que el Congreso avance en ese sentido. Obviamente el Congreso está en una virtual parálisis producto de esta situación, pero digo, para no irme de tema. La semana pasada notificamos por, creo que cuarta vez o quinta vez, a través del carta documento, ya de notas formales, a Vialidad Nacional y a corredores viales, por ejemplo, por el estado de la circunvalación. Nuestra circunvalación, sé que la circunvalación de Santa Fe está en una situación bastante parecida, pero nuestra circunvalación tiene la particularidad, son 30 kilómetros de extensión, es la vía más importante que tenemos, 100.000 vehículos por día, tiene un estado de abandono muy importante, a oscuras completamente, ya no hay una luminaria en pie, pero también con unos pastizales de su alrededor, que realmente ya generan dificultades, además de los problemas que causan en términos de higiene, genera dificultades para la visibilidad. Lo hemos planteado hemos logrado a duras penas un corte en diciembre, primeros días de enero. Nos preocupa mucho, y sumo a esto, lo he escuchado con mucha atención al ministro Enrico la semana pasada y la anterior, después de un viaje que hicieron también para reunirse con autoridades de obras públicas de la Nación, la situación de las rutas nacionales. Tal cual. Hablo de la circunvalación porque es una autopista nacional que cruza prácticamente toda la ciudad de Rosario, entonces es la que nos atraviesa de punta a punta, de norte a sur, pero podría ir también por los accesos, ruta 33, 34, la autopista Córdoba, autopista Buenos Aires. El estado de esas rutas y el panorama para que recién eso se ocupe con la nueva concesión que se hará en un año o dos, con suerte, si todo va bien, realmente es para poner un ojo ya no exclusivamente en términos legales, sino también por el riesgo vial que eso va a traer. Empieza ahora ya, estamos en esto. Esta semana es prácticamente la primera de una temporada de carga de camiones y nuestra provincia es y nuestra zona del sur de Santa Fe, centro-sur de Santa Fe, es quienes más reciben esa carga que es nacional, obviamente, sobre rutas nacionales que descargan en puertos que también son una jurisdicción, en algunos casos provincial, en otros casos también sobre la vía navegable nacional. Entonces, ese nivel, digamos, esa diferencia, esa concepción de que la obra pública es exclusivamente sinónimo de corrupción. A ver, para decirlo con toda claridad, sí, en Argentina hubo gobiernos que abusaron de la obra pública para robar y eso, hay causas y demás. Ahora, eso no quita
que no podamos tener obra pública, que si no la hace el Estado no la hace nadie, y hay muestras sobradas ya en Argentina, y que eso también pone en riesgo la vida de la gente, porque no es solo la calidad de vida, vivir un poco mejor, en muchos casos es la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro por trabajo o para ir a una universidad o para ir a estudiar. Entonces, y lo digo con claridad también, este año llevamos ya 3 meses consecutivos con licitaciones de obra pública, todas por debajo de los precios de referencia. Entonces, también lo quiero decir, que se puede hacer obra pública sin, evitando cartelización, evitando acuerdos en los precios, evitando favoritismo y mucho menos, obviamente, o mucho más corrupción y asignación solamente a empresas amigas, como ha ocurrido en otras etapas, en otros gobiernos nacionales. Entonces, lo quiero decir con toda claridad para que no se entienda tampoco que tomo partido por un lado u otro de esta grieta que está trazada, sino que hay una forma diferente de hacer las cosas, pero no significa bajo ningún punto de vista que el Estado se corra de sus funciones más esenciales. Sebastián, en ese sentido también, y apelando a lo quizá más político, a quienes están más interesados en lo que sucede de cara a las elecciones de este año, en las cuales Habkin no está como un candidato, al menos no como convencional constituyente, pero sí se está configurando, podríamos decir, una oposición en la propia ciudad de Rosario. Apuntó hacia algunos sectores diciendo nos tuvimos que bancar chantas durante muchos años que dijeron cosas que hacían y no hacían, y dijo puntualmente Habkin, senadores que se dedicaban a perseguir a los fiscales que investigaban el juego clandestino y el delito en su discurso inaugural. ¿Quién es la oposición al oficialismo en Rosario hoy y contra quién apuntaba con este dicho? A ver, lo dijimos con bastante claridad. Hay una oposición muy marcada en el Consejo Automática, ya desde hace un par de años esto se ha pronunciado, se ha acentuado, que es Ciudad Futura y un sector del justicialismo muy, muy marcado. Porque además ahora con el acuerdo de Monteverde contra Ferri, Rodela y el peronismo, si se quiere, los senadores del justicialismo más tradicional, quedó muy, muy a la vista, y el discurso no tuvo no mucho rodeo, fue un discurso muy claro en ese sentido. Hay responsables de la situación que atravesó Rosario, sobre todo en materia de la emergencia de seguridad pública, que aclaro también, bajo ningún punto de vista nos sumamos a ninguna ola triunfalista, ni queremos con esto decir que está todo resuelto, somos muy prudentes, sabemos todo lo que hay que hacer, pero también, como hace tiempo no ocurría, en realidad como no ocurría casi en los últimos años de historia en la provincia de Santa Fe, hoy tenemos un plan de seguridad pública en Rosario. Creo que la ciudad de Santa Fe, ustedes podrán corregirme si no es así, pero que efectivamente ocurre algo similar. En la ciudad de Rosario tiene un nivel de precisión, de seriedad, de cumplimiento al día, incluso con revisión semanal de los objetivos en cuanto al policiamiento, al patrullaje, la división, policiamiento por capa, un mapeo, incluso con cruce de información, que también nosotros contamos, porque hay información municipal en materia de tránsito, de concentración, de horarios pico, de zona, información barrial territorial que surge desde un centro de salud hasta un centro de cuidar de atención a la primera infancia. Todo eso está configurado en un tablero de seguimiento de cómo va evolucionando día por día la seguridad pública en la ciudad. Pasamos de tener 20 patrulleros a multiplicar a 240, estamos en 300 y pico si sumamos los binomios de caminantes. Mañana se presentan 90 motos también para la fuerza motorizada. Estamos sumando ahora también un complemento con nuestra área de control urbano también para atender el ordenamiento de la calle. El contraste es muy alto, hay un cambio muy notable y hay una perspectiva también muy favorable en este sentido. Ahora, eso se hace mucho más visible cuando lo vemos con lo que fueron estos últimos 4 años, con Perotti, con los ministros que han venido, que venían de lunes a jueves a Rosario, se iban a Buenos Aires el fin de semana. Y eso tuvo un aval político y tiene obviamente responsables que comparten hoy las listas, así que está muy a las claras, ¿no? Digo, más allá que nosotros lo pongamos en evidencia, hoy es explícito. Seguro. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre.